El índice Standard & Poor's 500 subió 1,7%, batiendo el récord alcanzado en julio, mientras que el promedio Industrial Dow Jones y el tecnológico Nasdaq también cerraron al alza. Este es nuestro dato en el informativo USA, una reacción positiva de la Bolsa de Valores que aplaudió la reducción de 50 puntos básicos de interés por parte de la Reserva Federal. El recorte más agresivo de lo esperado causó furor en los mercados bursátiles tras semanas de especulaciones en torno a la decisión. Ayer fue un día importante para el país, en mi opinión. 2 años y medio después de que la Reserva Federal comenzó a aumentar las tasas de interés, anunció que comenzaría a reducirlas. Es una declaración de progreso, es una señal de que hemos entrado en una nueva fase de nuestra economía y de nuestra recuperación. De esta manera, el presidente Joe Biden mostró su optimismo ante el reciente anuncio de la Reserva Federal, que sirve como Banco Central de los Estados Unidos, de bajar las tasas de interés un 0,5%. Hoy, el Comité Federal de Mercado Abierto decidió reducir el grado de política de moderación, bajando nuestra tasa de política de interés a medio punto porcentual. Esta decisión refleja nuestra creciente confianza que dentro de una apropiada recalibración de nuestra política monetaria, la fortaleza del mercado laboral se puede mantener en un contexto de crecimiento moderado y una inflación bajando sostenidamente por debajo del 2%. Se trata de la primera vez desde la pandemia de coronavirus hace 4 años, cuando la Fed dio un paso drástico en medio de la batalla contra la inflación. De esta manera, los tipos de interés se ubican ahora en un rango del 4,75% al 5%. La noticia, que fue bien recibida en gran medida por el país, representó a tan solo 24 horas del anuncio un repunte histórico en los mercados de valores. Uno de los grandes interrogantes tras esta baja en los tipos de interés es cómo se verá impactado en el mercado inmobiliario, uno de los pocos sectores de la economía que no había tenido el efecto deseado por la Reserva Federal en su lucha contra la inflación. Expertos explican que detrás del problema hay una receta simple: hay más gente dispuesta a comprar casas a la venta. Esta situación se presentaba incluso antes de la pandemia, con un mercado que se había vuelto casi impenetrable después de que las tasas hipotecarias pasaran de mínimos históricos en 2020 a sus niveles más altos en una generación el año pasado. La decisión de ayer fue un cambio de comunicación. Fue una señal muy clara de que la Reserva Federal ya no habla de sus tipos más altos y ni siquiera está pensando en subirlos, y que ahora vamos a empezar a bajarlos. Pero hacer ese cambio a 50 en lugar de 25 puede traer algunas ramificaciones reales en la economía. Y ya lo vimos esta mañana cuando vimos que los tipos hipotecarios bajaron un poco, así que esto es significativo. Este es nuestro tema de análisis hoy en el informativo USA. Desde Miami, Florida, saludamos a esta hora a Tulio Rodríguez, es economista, experto inmobiliario. Bienvenido a NTN 24. Gracias por estar con nosotros. Un saludo, gracias por la oportunidad y saludos a toda la audiencia. Finalmente, y tras 11 meses de subidas, la Fed decide bajar medio punto las tasas de interés. Una decisión agresiva en momentos en que todos estaban esperando algo así. ¿Qué cree usted, señor Tulio Rodríguez, que va a pasar? ¿Cuál va a ser el efecto, sobre todo en el bolsillo de los ciudadanos? Bueno, vamos a ponerlo en contexto porque la economía es como un gran portaaviones, como un gran carrier. O sea, esos son pequeños cambios que se van dando, que van desplazando una gran masa física. Esto va a tomar tiempo, esto no es una cosa de que hoy rebajamos 0,50 puntos básicos y ya toda la situación cambió. Recuerden que nosotros venimos de 11 veces que se aumentó la Reserva Federal, la tasa de interés, antes para controlar la inflación. Esto va a afectar todos los rincones de nuestra vida financiera dependiendo de cuál sea la tendencia. Todos estábamos esperando 0,25 y fue 0,50, lo que tiene tiene varias formas de verse. Y lo que esto significa es que el costo para pedir prestado el dinero, para comprar una casa, para comprarse un automóvil, el dinero que le paga de interés el banco, esto va a cambiar y la rapidez con que el dinero fluye y le llega de nuevo a su chequera, eso va a cambiar. Recuérdense que nosotros venimos de muchos años
muchos años, cuando tuvimos la crisis de los bancos, cuando tuvimos la crisis de las Torres Gemelas, todo se atacó en función de disminuir la tasa de interés para poder mantener la oferta monetaria. La tasa de interés estuvo muchísimos años en los Estados Unidos en cero. Y sin embargo, nosotros fuimos endeudando el país a niveles que hoy tenemos 34 trillones de dólares, y todo eso forma parte de la ecuación. Otra opción que tiene la gente es refinanciarse con préstamos personales, y actualmente esos préstamos personales cobran una media del 12%, y eso es para lo que serían las tarjetas de crédito. Pero tienes otra parte, que es la parte de las hipotecas. La hipoteca es central porque en los Estados Unidos parte del sueño americano es que todo el mundo pueda tener su vivienda. La hipoteca, esa tasa de interés se define en dos partes. Una que se llama el margen y otra que se llama el índice. El índice es el costo del dinero, de dónde sale el dinero. Hay una tasa que se llama COFI, otra que se llama Prime, otra que se llama SOFR, otra que se llama LIBOR, otra que se llama los Treasury, que es el Constant Maturity Treasury. Esos son los diferentes costos del dinero, ese es el índice. Y el margen es cuánto se gana el intermediario dependiendo de las características del prestamista. Entonces, las tasas hipotecarias ya han bajado con anticipación porque todo el mundo pensaba que íbamos a tener este ajuste. No se sabía que iba a ser de 50 puntos básicos. La tasa de interés promedio para una hipoteca fija de 30 años cayó de 7.18 que tenía el año pasado hasta 6.20 que tiene la semana pasada. Señor Rodríguez. Para que se den... Adelante. Sí, señor Rodríguez, en cuanto al mercado inmobiliario, ya que usted está tocando este punto, había mucha gente con temor de comprar una casa, de acceder a un préstamo, porque veníamos de la pandemia donde las tasas llegaron a unos niveles muy bajos, donde mucha gente refinanció y por supuesto no tenían cómo vender esa casa para comprar otra mayor. Muchas familias que crecieron de 3 a 4 miembros o a 5 miembros, pues estaban ahí estancadas en un apartamento o en un llamado townhouse a la espera de poder comprar una casa más grande. ¿Cree usted que con esto se va a empezar a mover el mercado inmobiliario? La respuesta es sí, el mercado inmobiliario se va a comenzar a mover, pero esto es un proceso. Como yo les decía, imagínense un portaaviones. Estos son pequeños movimientos. Nosotros tenemos que ver muchos ajustes para que lo podamos sentir. La persona individual todavía no está en una posición de comprar una vivienda. Comprar una vivienda implica tener ahorros, tener un crédito adecuado, tener una relación crédito-deuda adecuada, que quiere decir que su ingreso, comparado con sus deudas, tiene que estar en unos niveles que sea el 40%, tiene que ser la deuda del total de los ingresos, del pago mensual. Hay préstamos más agresivos que le dan el 45%, hay unos muy agresivos que le llegan hasta el 48-50% de la relación deuda-ingreso. Eso va a tomar tiempo que la gente esté ajustada a esos niveles, porque la gente no puede salir a pedir prestado mañana porque su capacidad de endeudamiento no ha cambiado. Todo el mundo, como consecuencia de lo que ha pasado desde la pandemia, que afortunadamente los niveles de empleo están muy buenos, siguen estando muy altos. Sin embargo, los niveles de ahorro disminuyeron significativamente y el endeudamiento de las personas también aumentó. Entonces nosotros necesitamos un tiempo hasta que esto se regularice. ¿Cuánto tiempo es eso? Eso es difícil de saberlo porque la economía no es una ciencia exacta, pero no quiere decir que mañana Señor Rodríguez, el inventario esta decisión de inmuebles va a aumentar significativamente, ni tampoco quiere decir que mañana la capacidad para calificar del ciudadano común cambió dramáticamente. Señor Rodríguez. No, adelante. ¿Esta decisión usted cree que obedece a que la economía está mejorando o es el temor a que haya una recesión? Eso es muy importante como acaban de hacer la pregunta. Yo creo que corresponde a las dos cosas. Yo creo que la economía significativamente ha sido, en los Estados Unidos existe una expresión que se llama resilient, ha sido resistente y a pesar de todas las cosas la economía se ha aguantado. Como les decía, los niveles de empleo están altos
y todo el movimiento económico sigue funcionando. Pero los federales también tienen preocupaciones de que nosotros podamos ver una disminución, si se quiere, acelerada, y podamos ver que los niveles de desempleo comiencen a aumentar. Y entonces, previendo estas cosas, los federales se han adelantado. En los Estados Unidos existe una cosa que se llama división de poderes. El poder ejecutivo es otro, y en este caso el Banco Central de los Estados Unidos, que es la Reserva Federal, es otro, es independiente, y en teoría no debe ser influenciado. Discutiblemente a uno sí le llama la atención que esta decisión se toma semanas antes de las elecciones, cuando no se había tomado una decisión de esta magnitud todo el tiempo anterior. Entonces comienzan las suspicacias. Y por eso respondo la pregunta de esta manera. Yo creo que es una combinación de las dos cosas. Y sí encuentro que la Reserva Federal se ha comportado adecuadamente mientras estuvo haciendo el alza de la tasa de interés, y ahora, cuando comienza a hacer la reducción, también creo que es adecuada. Uno, sin embargo, tiene las suspicacias del caso. El problema central que tienen los Estados Unidos es la enorme masa monetaria creada como producto de muchas ineficiencias de gobiernos en los últimos 40 años, y hoy en día tiene cerca de los 35 trillones de deuda. Entonces tienes que seguir contratando deuda para poder pagar los intereses simplemente. Entonces eso no es un proceso eficiente. El proceso eficiente es aumentar la productividad. Al mismo tiempo, la economía mundial está cambiando, porque a raíz del año 48, al final de la guerra, que tú creaste esta economía alrededor del dólar, que protegía los embarques, que hiciste posible que toda la fabricación se hiciera en el Oriente, en China, todo eso está cambiando. Las fábricas están comenzando a regresar cerca de los mercados. Todo eso es un proceso de transformación que va a tomar tiempo. Las nuevas tecnologías, la robótica, todo esto de la inteligencia artificial va a cambiar la forma como se hace, cómo se comercializan los productos, y por supuesto también va a cambiar la fabricación. Y es muy posible que los Estados Unidos, en sus alianzas estratégicas con México, Canadá, en esa zona de libre comercio, se convierta en una de las más fuertes e integradas del mundo, no dependiendo tanto del Oriente y no teniendo que proteger los embarques con los navíos americanos. Esos son cambios que nosotros estamos comenzando a ver, y los vamos a ver más aceleradamente en los años venideros. Es Tulio Rodríguez, economista, experto inmobiliario, con nosotros en el informativo USA desde Miami. Muchas gracias por haber estado aquí en el informativo. Gracias a ustedes por la oportunidad.